Login. Si vamos a entrar no por el software, vamos a entrar por línea para que no se nos pase. Economática. Login. Login, economática, login, ¿ya? Y ese primero dice economática, Powerful Investment. Ahí en ese le dan clic. Powerful Investment. Sí, a Powerful Investment. Es el primer dashboard. ¿Ya? Ahora sí, ya que están ahí, se van abajo que dice login en el menú. Ya dice que dice home. Sí, en ese login. Acá está el login. Es el último icono. Login, ¿ya? Y donde está el espacio en blanco van a poner su correo electrónico, el de ustedes. Ahora sí, su usuario. Sí. ¿Ya? Abrirás un poquito más. Ya aquí le damos sí, aceptar. Ay, no, es que me, como quisiste sentarte con el costo cuando te vas a hacer así, dijiste, no, esto que pasa mi ¿No te saludé? Ay, nada más saludé a Norma, es que ella sí me trajo sándwich. Tú te tienes que traer un jugo y tú una naranja. Y luego, herramientas básicas, aquí hay otro. ¿Ya? No. Ya. ¿Ya? Pues luego esta cosa rara que aparece. ¿Los demás cómo van? Ya entré. Está tardando mucho. Dice que, o sea, que no ve más. Hasta la cotización de ayer. Pero la limitante es que nada más tiene el continente americano. No podemos ver mercados de Asia ni Europa. I, P, Y, C. ¿Y qué no tiene que aparecer después? Ya nada más les aparece de arriba, así como lo tengo yo. Ah, ok. ¿Ya? Ya todos tienen arriba en el navegador, ya deben tener la banderita de México y de cotizaciones. Sí. ¿Sí? Sí. Pero en lugar de 6, nos sale 4. ¿Dónde? ¿Sí es cuatro? Ahí tiene el número 6. ¿Pero te salió el índice de precios y cotizaciones? Ah, sí. Ah, ya no te preocupes. No, es que está diferente la pantalla, por eso. A mí no me ha salido nada todavía. Aquí está el 6. Dale en el navegador y dale en Dale así. Dale en el navegador y ¿Ya? dale. ¿Ya todos tienen su navegador con ese? No, espera. Ok, entonces, en la pantalla abajo está unas rayitas y luego tiene una pantalla con un signo de más. Aquí arriba. Hasta aquí arriba, ¿ya vieron? Ahí. Salud, gracias. Aquí, ¿ya vieron? Ahí denle clic y les va a salir el menú principal. Este. ¿Sí? Entonces, aquí váyanse a gráficos. Denle clic en gráficos. En
herramientas. Herramientas básicas, gráficos. Ahí van a dar clic. ¿Sí? Y les va a salir este menú. Van a darle clic al que dice gráfico básico de precios, el segundo. ¿Ya? Y les va a salir lo que tengo yo. No, Está diferente. bueno, sí, está bien. Ahí, sí. Está un poquito diferente porque ustedes Gráficos. tienen el actual y yo estoy en 1975. Dale. Gráfica de precios. ¿Ya? ¿Ya están todos ahí? ¿Ahí atrás? ¿Ya? ¿Todos? ¿Todos? Bien. Ahora, aquí abajo tienen una barra de navegación hasta abajo, hasta el fondo de la pantalla. Esta, ¿ya vieron aquí? Recorren hasta el tope. Hasta el tope, mano izquierda. Hasta el tope. ¿Mano derecha? Mano izquierda. Allá. Ahora ya pone gráficos. Gráficos. Ya, el segundo. Ya, pues así. 75. Está hasta el 75. ¿Ya? No, Estamos en el mercado de valores ahora. pero ese es el 2000. Este es el mercado de valores ya en vivo. ¿Sí? Así es, ya estamos dentro del mercado. Ahora sí. ¿Recuerdan la grafiquita que teníamos? Beneficios, pérdidas, ¿sí se recuerdan? Sí. Bueno, ahí les va. Esta línea que tienen ustedes aquí, donde está en 1975, ¿ya vieron? Esa línea es el cero. ¿Sí? Y hacia arriba son los beneficios y hacia abajo las pérdidas. Pero aquí donde están los meses, donde dice 1975 los meses arriba, ¿ya vieron? Ahí es cero. Ahí es el gráfico de resistencia que veíamos nosotros, la grafiquita. Ahí está, ese es el cero. Hacia arriba son los beneficios y hacia abajo son pérdidas, ¿de acuerdo? Pero este es el mercado. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es que el mercado de valores realmente resuelve, más bien refleja la actividad económica de los países, no nada más de México. En cualquier mercado que hablemos, podemos ver la actividad económica de los países, por eso hay que interpretarlo y hay que saber cómo va trabajando la tendencia, ¿ok? Entonces, les dicen que regresaron hasta 1975 porque vamos varias cosas aquí. Primero, ¿quién era presidente de nuestro país? Echeverría. Echeverría. López Portillo ya era. Portillo, ¿no? Ah, entonces fue Portillo. A ver, No, primero Fue Portillo. a ver, por eso, a ver, dígame ¿cómo? Total. Fue López Portillo. Todos votamos por López. ¿Por qué crees que estamos en el laboratorio? Para buscar información. Ay. Entonces fue Echevarría, ¿no? Uno, ya llevamos el primero. Era el expresidente Luis Echevarría Álvarez. Dos, ¿qué modelo económico tenía el país? A ver, ¿cuál es el modelo económico del país? Para empezar. Liberal. ¿Cuál es el modelo económico? Es la economía abierta, pero el modelo económico no es abierto. ¿Cómo se llama el modelo económico? libre A mercado. ver, cuasi licenciados. Libre mercado. A ver, libre mercado, llámese neoliberal. Tenemos un modelo económico neoliberal. En 1975 no teníamos ese modelo, se llamaba exportación. ¿Sí? Sí.
Les digo esto de sustitución de importaciones porque es importante ver qué pasaba. Teníamos una economía en 1975 abierta o cerrada. Cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que no teníamos relación de la sociedad hacia arriba de poder exportar o traer productos. No teníamos relación, más bien no podíamos traer tráfico de mercancías hacia el país, ¿sí? Y había un modelo de sustitución de importaciones, precisamente por eso era cerrada, porque se trataba de darle fomento al mercado interno, que lo que se consumiera en México, lo que se hiciera en México, se consumiera en México. De ahí eslogan, lo hecho en México está bien hecho. De ahí entró precisamente ese logo de la aguilita, que ahora es nuestro sello de exportación. Desde ahí, entonces, dense cuenta de algo. Estamos de este lado, está el volumen de negociación del mercado. Vean en qué nivel estamos, en cero. Todavía no tenemos ni un punto porcentual. ¿Ya vieron? De ese lado. Entonces, ahora, esto es el trabajo del gobierno federal. Aquí no están las empresas, ¿eh? Aquí todavía no había empresas. Aquí esto que ven aquí solamente es el trabajo del gobierno federal. ¿Qué hacía el gobierno federal? Bueno, si faltaba algo dentro del país, entonces el gobierno federal sí podía importar para poder satisfacer la demanda de mercado. Pero nada más era trabajo del gobierno. O la otra, también aquí se marcaban las devaluaciones del país. Recuerden que en esta época, en 1975, teníamos un tipo de cambio fijo, donde el precio del dólar no subía a menos que fuera por inflación, ¿sí? Porque había devaluaciones. ¿Se acuerdan que había devaluaciones? Ya no hay devaluaciones hoy, se llaman depreciaciones. Por eso cambió. Entonces, en 1975 empezamos con Echevarría. ¿Echevarría quién era? Era un presidente que salió de la sala de su casa a ser presidente. Nunca tuvo un cargo público, hasta antes de la elección lo pusieron ahí como secretario de Gobernación para poder garantizar el estatuto que dice que debe de tener un cargo público. Pero 6 meses antes de ser presidente obtuvo un cargo público, pero nunca tuvo un cargo público. Era cuate de alguien que estaba en el gobierno, como se estilaba en el país. Entonces ahí estaba, Echevarría estaba aquí. Además era un presidente sumamente odiado, porque acuérdense que junto con él y Díaz Ordaz acordaron toda la bronca del 68. ¿Sí? Entonces entró ahí con mucha polémica, pero también vean el contexto. En 1975 era el señor presidente, ¿sí? Y nada más estaba el PRI, nada más. Entonces aquí no había lo que ustedes ya vivieron. Aquí no pasaba eso. Aquí la figura presidencial era única y exclusiva. Los días del informe presidencial se cerraba todo, ¿no? Y el informe duraba 6 días, 6 horas, 6 días. No, 6 horas, o sea, 8, 6 horas, ¿no? Y luego desfilaba el presidente por el centro histórico, ¿no? Nada más para que vean, no pasaba nada. Entonces, esto era como que el macroambiente de lo que pasaba en 1975. Por lo tanto, nuestro mercado de valores era nada más de imagen, porque no pasaba nada. Los movimientos que hay es por lo que hacía el país hacia el interior, que reflejaba en los mercados externos. Pero aquí es gobierno federal únicamente quien participa. ¿Ok? Bien. 1975. ¿Cuándo fue el cambio de presidente? ¿Cuándo inició el presidente? 6. Entonces 75, vean, el volumen es 0. Después el 76, ¡pum!, aumentó. ¿Qué pasa cuando aumenta? Aquí, cada periodo de cambio presidencial, vamos a ver que hay movimientos en el mercado. Aquí son a la alza. Posteriormente, ustedes van a darse cuenta qué pasa. Aquí en 1976, pues obviamente aquí el mercado crece. ¿Por qué? Porque el presidente que va entrando crea certidumbre entre los inversionistas y la sociedad, diciendo que va a realizar mayores proyectos de inversión para el crecimiento del país. A la par con esto, ojo, ¿se acuerdan que vimos Basilea? Sí, bueno, aquí se da el primer Congreso de Basilea, donde dicen que necesitan los países subdesarrollados financiamiento. Entonces, bajo esa idea, en 1976 el nuevo presidente López Portillo entra con esa idea de modernidad, ¿no? Él trae
como que la idea, más bien tenía el compromiso y la idea de que iba a sacar al país adelante, ¿no? Entonces, aquí pues crecen las expectativas, aquí nada más es pura especulación, ¿no? Crecen las expectativas del país de que el presidente pues va a hacer algunas mejoras, ¿no? ¿Qué mejoras hizo? Ahorita vamos a ver. De 1976 al término de su sexenio, aquí pasó algo interesante. El presidente empezó a hacer algunos movimientos y acuerdos que para el entorno que era 1970 eran modernistas, ¿sí? Era un presidente reformador, ¿no? Realizó algunos cambios importantes en el gabinete, ¿no? Acortó los gastos de campaña, pero porque obviamente ya sabía que le iban a ganar, ¿no? Entonces, ahí hizo algunas reformas interesantes en este contexto. Ahorita dicen, ay, por favor, ¿no? Pero era 1976. La sociedad de hace 40 años era distinta a la que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, sigue su gobierno ahí tranquilito, pero en 1977 se descubren yacimientos de petróleo vírgenes en toda la península de Yucatán, particularmente en las costas de Ciudad del Carmen, ¿no? En Campeche. Entonces, miren, es un reflejo muy grande, pero vean que nada más estamos en cero, ¿eh? O sea, aquí se ve muy, muy amplia, pero estamos en cero, seguimos en cero. Entonces ahí se descubren los yacimientos de petróleo. Dice, el descubrimiento de considerables reservas petroleras en el Golfo de México al principio de su mandato se presentó como una oportunidad real de garantizar el desarrollo y crecimiento. Se iniciaron costosas obras públicas, aumentó el aparato burocrático y se recurrió al endeudamiento. Sin embargo, en 1982 los hasta ahí quédate. En 1977 descubren los yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? México se coloca en el ojo del planeta. ¿Por qué? Porque tiene la competencia directa con los Emiratos Árabes, ¿no? Con la OPEP. Entonces ya no solamente los mercados iban hacia Asia a comprar petróleo, ya había un país que tenía todas las garantías necesarias para el y además virgen, ¿no? Con una calidad excelente. Entonces nos abrieron todos los créditos internacionales habidos y por haber, pero como el presidente era presidente pero no era educado, era presidente nada más, entonces, pues, ¿qué creen? El Banco Central era secretario del Banco de México, no era gobernador como ahora, era secretario, pues era como la bolsita del presidente. Entonces, toda la ganancia de la reserva, pues se ocupaba de ellos, y fue el sexenio de mayor gasto en la historia de todos los presidentes, hasta ahora, ¿eh? Es el mayor dilapidador que ha habido en la historia de presidentes de México. Entonces se dedicó a gastar, y además puso a todos sus cuates en el gabinete, entre ellos el jefe de la policía que fue Durazo, ¿no? Y qué Durazo, bueno, que les platico, ¿no? Hizo cada cuestión, pero tremenda, pero dejó a los policías, más bien a las ciudades de policías un día, porque se los llevó a construir su casa, que quería hacer un paternón ahí en el Ajusco, se los llevó de albañiles y les festejó el día del albañil. Además, pero dejen de eso, lo más grave es que no pasó nada en la ciudad y no había policías, porque además, fíjense con Puente Polanco, durante este sexenio bajó increíblemente el crimen organizado, ¿no? Dicen, ay, qué buen presidente. No, era tanta corrupción que los rateros ya no robaban porque les cobraban diezmo, ¿sí? O sea, ya sabían que a dónde iban a robar, los estaban investigando precisamente dónde robaban, para que cuando robaran les quitaban el 90% de las ganancias y se los quitaban. Entonces ya no querían robar porque ya no era un negocio, ¿no? Y ya no robaban, entonces bajó el índice delictivo impresionantemente. Entonces, aquí en este momento, pues bueno, el presidente se dedicaba a usar el avión 1, el presidencial, para hacer viajes de placer con su esposa y sus hijos, y obviamente a gastar increíbles sumas de dinero en otros países alrededor del mundo, ¿no? Su esposa era Carmen Serrano de López Portillo, ¿no? Que traía un romano de López Portillo. En una salida del 15 de septiembre traía un vestido bordado de oro, y era como vedette.
y así, sí, era como una vedette. Parece, así le gustaba a él. Ajá, era así como una vedette, así, él siempre le gustó ahí la Sasha Montenegro, ella siempre le gustó el frijol, dice. Pero bueno, entonces era Sasha Montenegro su amante, y que incluso en una ocasión que él se iba a París con ella, llegó la esposa y la bofeteó, la desgreñó, pero él se fue con ella, entonces Se casó con ella. sí, y además se casó con ella, además heredó todo lo de él, pero bueno, ¿qué crees, no? Entonces, en este caso, pues imagínense, toda la ganancia del país se va con él. Fue el gobierno de mayor corrupción que hubo en la historia de presidentes de México, ¿eh? Y estamos hablando que incluyendo Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, pues aquí vean, crecimiento, pero seguimos, ojo, seguimos en niveles bajitos de comportamiento, ¿no? Entonces, toda esta ganancia que ustedes ven, este movimiento de la tendencia al mercado de valores, es a partir de los compromisos de petróleo que teníamos. Todos los proyectos que se hicieron en México fue a partir de la deuda con garantía petróleo, ¿no? Entonces habrían los créditos impresionantes a nivel global y obviamente trabajábamos con ese dinero, una parte se iba en infraestructura y otra parte al bolsillo del presidente. Pero sin embargo se hicieron cosas interesantes, se hizo Laguna Verde, que es la primera planta de energía de agua, ajá, que se realizó aquí, y además esos proyectos los pudieron realizar porque tenían un buen estratega dentro del gobierno federal, que era Miguel de la Madrid, era el encargado de proyectos de inversión nacionales, ¿no? Durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Uy, aquí hay otra, una, mira, ¿sí? De López Portillo. Y seguimos aquí con todo esto. A pesar de toda la controversia que tenía el presidente, pues no lo veíamos nosotros mal, porque no teníamos un punto de comparación, ¿no? Aquí vean que tenemos de repente altas y bajas. Aquí fue el boom del petróleo. Y después, pues bueno, todo esto eran vaivenes de volatilidad, inestabilidad, porque no estaban claros cómo se usaban los créditos internacionales en México, ¿no? Entonces esta volatilidad siempre caía, pero bueno, iba repuntando, ya vamos en un punto porcentual, ¿sí? Esto es crecimiento. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues que de repente empezaron a ver que la sociedad, pues, vean, que la sociedad realmente no gozaban de los beneficios de tener una planta de petróleo, ni tener refinerías, ni nada. Aquí, dentro de este sexenio, si se dan cuenta que hay mucho rojo aquí, esto se llama volatilidad, hay incertidumbre, o sea, no saben qué onda con México, ¿no? Sin embargo, México, en este sexenio se habrá que reconocer que hicieron plataformas de petróleo, que hoy no tenemos, ¿no? Que hoy perdón, refinerías, que hoy no tenemos. Teníamos en ese sexenio dos refinerías importantes en Coatzacoalcos, Veracruz, que era el complejo Pajaritos y la Cangrejera. Todavía está la infraestructura ahí, pero ya no funciona, ¿no? Porque se le ocurrió que además de vender petróleo también lo procesaban y también vendíamos derivados del petróleo, ¿no? Y además había refinerías también aquí en la ciudad, en Azcapotzalco, ¿no? Había en Azcapotzalco, y ahí donde está el Palacio de los Deportes, atrás, también había una refinería bien importante. Todavía es de Pemex, pero ya no hay refinería. Entonces, al final del día, sí hubo infraestructura y vendíamos mucho petróleo, porque lo que sí se le ocurrió es también venderlo refinado, ¿no? Entonces, la ganancia del país era neta, pero para él. Y obviamente, pues aquí, miren, aquí vino el boom, incertidumbre, aquí fue el máximo y después cae. ¿Por qué? Porque iba a haber un cambio presidencial, 1981, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este impasse? Pues pasa algo bien interesante que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Primero, aquí llegamos en 1982. Llegamos con unas broncas impresionantes antes de 82, porque aquí todavía estaba él, ¿no? Aquí cuando entrega el último informe de gobierno, ¿no? Le llora, porque sí llora, ¿no? Y defenderé el peso como un perro. Y que le ponen el perro de rodo después, ¿no? Porque el día del informe lloró, pero lloró y todos los del PRI, ¡ay, maestrazo! Ya sabes, ¿no? Y al otro día 300% en inflación, porque se llevó toda la reserva del Banco Central, ¿no? Se la robó. Todo el dinero que habíamos ganado en petróleo en ese sexenio se vació. Y vean, quedamos otra vez igual. ¿Ya vieron el nivel? Cero.
cuando íbamos ya en 1, ¿no? 0. El sucesor obviamente fue Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid declaró la austeridad en el país. Fue el gobierno de la austeridad y de la renovación moral. Ese fue su discurso de campaña, precisamente hablando sobre la corrupción desmedida que había en el anterior gobierno, ¿sí? Al grado de que, por ejemplo, la ciudad la cerraban porque el hijo de Durazo y el del presidente hacían arrancones en Cuemaco. Entonces todos los policías estaban cuidando ahí, ¿no? Atropelló y mató a una persona en una hora, digamos a las 2 de la tarde, por Reforma, ¿no? Y no pasó nada, nunca pisó la cárcel ni nada, y la atropelló horrible y además se fue a la fuga. Es más, los policías iban atrás de ellos, ni siquiera